presentacióncita ahí. Buenas tardes, ya Lucas, muchas gracias por venir. Dígame, yo voy a hacer una introducción de 15 minutos contándoles por qué el Departamento de Derecho Constitucional está interesado en este tema. Digamos, por qué una facultad de Derecho está preocupada por este problema, ¿sí? Y entonces yo les voy a mostrar 7 imágenes donde se justifica de alguna manera nuestra preocupación por este tema. Esta es la primera, digamos, este es el caso, voy a hablarlo en términos jurídicos, un caso muy importante colombiano, que es el caso de Montes de María, en San Cayetano y Las Brisas, donde, digamos, hubo una incursión paramilitar, mataron a 13 personas y hubo un gran desplazamiento forzado en el 2000. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Colombia por ese delito y también tiene algo muy importante, y es que fue el primer caso de justicia y paz donde hubo una condena. Los condenados fueron Juancho Dique y Diego Vecino, alias. De esa sentencia condenatoria se ordenó una reparación simbólica, y la reparación simbólica fue este caballito con ese campesino sobre ese caballito. Y la pregunta es si ese caballito con ese campesino en la mitad de la Plaza de Las Brisas repara simbólicamente a las víctimas. Digamos, si sirve para cumplir los 5 objetivos jurídicos de la reparación simbólica, que son la dignidad, la memoria, la verdad, sí, la garantía de no repetición y la garantía de satisfacción. Digamos que son términos muy jurídicos que en otros conversatorios nos hemos dedicado a eso, pero hay una pregunta de fondo, es si ese burrito con ese campesino sirve para la garantía de no repetición, para la garantía de satisfacción, para la memoria, para la verdad y para la dignidad. Y traje esta obra acá al lado para compararla con esta escultura que la hizo un escultor que se llama Wilger Sotelo, que fue el que contrataron las víctimas, los abogados, etcétera, en ese proceso. Y aquí está este otro, que también es una obra que hacen las mujeres de la región, son 11 tejidos, y ellas mismas relatan lo que pasó, digamos. Ellas, digamos, en este caso, porque son varios, entonces describen los paramilitares que entraron, las mujeres que se fueron, los muertos en el río, etcétera, lo que pasó. Entonces, digamos, estas 2 obras se hubieran podido tener en cuenta en el proceso jurídico, primer proceso de justicia y paz contra Juancho Dique y alias El Cope. Esa es, digamos, la primera pregunta que hay acá, digamos, que nos ocupa a nosotros, los abogados, los jueces, etcétera, los defensores de derechos humanos. Primer punto, digamos. Segundo punto, ayer estuvimos en Puerto Boyacá, ¿sí? Puerto Boyacá es un tema muy importante en el país porque fue la cuna del paramilitarismo en Colombia, y estamos en el incidente de reparación. El incidente de reparación es una partecita del proceso jurídico de justicia y paz, donde las víctimas se encuentran con los postulados y les interrogan sobre los delitos que cometieron. Eso fue muy impresionante ayer, porque las mujeres generalmente son las víctimas, le preguntan a los victimarios, que generalmente son hombres, en un escenario donde está al frente el magistrado, el fiscal, el defensor y todos los 18 postulados que mataron 468 personas. Entonces las mujeres les preguntan, ¿dónde está el cadáver? ¿Y por qué lo mató? Y el juez tiene que en 15 días tomar una decisión, digamos una sentencia condenatoria relacionada con la indemnización económica, relacionada con la cárcel y relacionada con la reparación simbólica. ¿Cómo se van a reparar simbólicamente las familias de 480 desaparecidos, que generalmente fueron muertos en un lugar que ayer visitamos muy terrorífico y muy lindo paradójicamente, porque desde ese lugar se ve todo el río Magdalena? En ese lugar mataban a las personas, le hacían un juicio, las desmembraban y en una moto las llevaban al río. Entonces ahí hay otra pregunta jurídica, ¿cómo va a resolver el magistrado del proceso el tema de la reparación simbólica? ¿Sí? Y para los que no son abogados, la reparación es restituir el derecho. Cuando no le han quitado un derecho, el juez debe devolverlo, debe también hacer una indemnización económica, una reparación física y mental y una reparación simbólica. Entonces yo encontré ayer esta valla,
ayer en Puerto Boyacá, una valla que reemplazó otra que había antes. Antes cuando uno entraba a Puerto Boyacá, cuando entraban las mulas, los buses, las tractomulas, las motos que llegaban a Puerto Boyacá, encontraban esa valla. Bienvenidos a Puerto Boyacá, tierra de paz y progreso, capital antisubversiva de Colombia. Con ese argumento, digamos con el argumento que eran informantes de la guerrilla, que eran guerrilleros, que eran las amantes de los guerrilleros, las cocineras de los guerrilleros, fundamentalmente fue que se mataron todas esas personas allá. Y ahora, como hay todo ese proceso de justicia y paz, la valla ha cambiado de texto. Entonces ahora la valla dice nosotros, Arnubio Triana Maecha alias Botalón, Gerardo Zuluaga Clavijo alias Rasguño, Álvaro Sepúlveda Quintero alias César, y todos y cada uno de los exmiembros de las autodefensas de Puerto Boyacá, de corazón, pedimos perdón a todas las víctimas. Y digamos, adicionalmente, yo les decía, ahora ellos, que habían ellos estaban vestidos con unas camisetas blancas donde pedían perdón, habían unas coronas lindas de amarillo con verde donde pedían perdón, unos afiches muy bien hechos donde pedían perdón, un monumento donde piden perdón, en el cementerio piden perdón, en las vallas piden perdón, un universo simbólico donde los excombatientes piden perdón. Una imagen que, entre otras cosas, la Corte Interamericana ha usado mucho, las vallas, lo que se llama la reparación a través del lenguaje. Y entonces ellos instalan vallas, nombran calles, etcétera, con un método parecido a esto. Entonces, y otra pregunta jurídica, ¿cómo va a resolver el magistrado el tema de la reparación simbólica? ¿Con qué? ¿Con otro monumento? Etcétera. Con la segunda. Tercera pregunta, seguramente Lucas se va a referir a eso. Hay un caso muy paradigmático, el caso del campo algodonero contra México, que es la gran proceso jurídico de violación a los derechos humanos de las mujeres. Creó una palabra que no existía en el lenguaje, que se llama feminicidio, y México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México para que estudiara ese tema. Entonces la condena significaba: organícense institucionalmente para estudiar ese tema de las entre 1.500 y 3.500 mujeres muertas en una zona de México que se llama Juárez, por eso se llaman las muertas de Juárez. Y entonces la Corte le dice al Estado: estudie eso, mire quién fue, por qué las mataron, dónde están, quiénes son los asesinos, etcétera y tal. Y ordena una obra de arte para reparar simbólicamente a las víctimas. Esa obra es esta que ustedes ven aquí, esta, que se llama, es una escultora chilena que contratan, Verónica Leighton, creo que es el apellido, y ella hace esa obra, como para un museo de arte moderno. Entonces las víctimas, cuando ven esa obra, la ven demasiado alta, demasiado fría, no se parece a ninguna de las víctimas, que son mujeres muy jóvenes, mexicanas. Y entonces ella hace una investigación de unas florecitas que nacen en el campo algodonero y hace esa obra, y esta es como una cinta que emula el algodón que sale de las zonas, etc. También hay otra obra alrededor del mismo tema, estas fotografías de Virginia Serrano Olivo, que algunos han considerado que son obras esas amarillistas, pornomiserables, que se centran mucho en el hecho victimizante, y entonces son fotos verdaderas de víctimas del campo algodonero. Pero hay más, por ejemplo, las víctimas hicieron esta obra, que se llama Cruces Rosadas, que ellas cogen palitos y los instalan en cualquier parte, se han convertido, digamos, en un instrumento para ir a denunciar temas sobre violación a los derechos de las mujeres. Pero también hay una obra que está chéverísima para un fin de año, para este fin de año, que es esta, la de Roberto Bolaños, que habla sobre el tema también. Y aquí ustedes pueden ver distintas obras sobre el mismo tema. Digamos, unas de estas que les dicen las pornomiserables, de estas que son obras de las víctimas, estas que son obras de artistas contratados para el tema, artistas, que hizo esta película. Hay una obra de teatro que se llama Doni di Zambia, que son víctimas verdaderas, que representan una obra. Hola, sigan y se sienten. Sí. Entonces, digamos, ustedes lo que ven aquí es una síntesis de diferentes maneras artísticas de asumir un problema jurídico, ¿sí? Que es el ordenado por la Corte Interamericana, artistas, fotógrafos que venden para periódicos amarillistas las obras de arte. Esos relámpagos de luz, la gente se acuesta en un momento dado para llamar la atención sobre un tema. Estas que eran los zapatos rosa,
que ahora están de modísima, los artistas hacen colectivos y cada uno ponía un zapato rojo, y entonces había en un performance, había zapatos usados, nuevos, botas, patines, botas viejas, botas de payasa, botas usadas, etcétera, y en un evento artístico, digamos, era una representación de las mujeres. Entonces aquí yo traje esta, porque hay 7 maneras de representar artísticamente el mismo tema. La pregunta jurídica para nosotros, digamos, los defensores de derechos humanos, los abogados, etcétera, es ¿cuál de todos los métodos es el más válido? El que debería recoger el magistrado del proyecto de Puerto Boyacá que les comentaba antes. Digamos, debería irse por aquí y centrarse en el hecho victimizante, debería irse por aquí y contratar al botero de cada país y para que haga una obra de arte, debería contratar a unos literatos para que relaten el tema, o debería más bien que las víctimas hagan su obra, ayuda a eso, contribuye a la garantía de no repetición, a la satisfacción, etcétera. ¿Cuál de todas estaría mejor? Es la otra pregunta por lo que el Departamento de Derecho Constitucional hace estas conversaciones e invita a Lucas para que nos ilumine. ¿Sí? El siguiente caso, este caso es un caso también jurídico, se conoce como el caso de, son 3 casos en una misma obra. Un caso es el caso del campo algodonero contra México, contra Perú, perdón. Sigan. Hola. Estamos aquí en una introducción de por qué a un Departamento de Derecho Constitucional le interesa el tema, ¿sí? Entonces acá hay otro caso. Esta es una obra que está en Lima, Perú, en el centro de Lima, y era una obra que hacían las personas, digamos, colectivos de arte, una escultora holandesa que tenía una piedra guardada en su taller, y las víctimas fueron haciendo este lugar, digamos, esto que ustedes ven aquí como una especie de laberinto, está hecho de estas piedras, ¿sí? Esto es un detalle de ese lugar. Y en cada piedra de estas está el nombre de una de las víctimas de todo el gobierno militar de Perú. Y cuando estaba montada la obra, digamos, hubo una sentencia que se conoce como Barrios Altos contra Perú, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudió una ley de autoamnistía prácticamente que hicieron los peruanos, digamos, para amnistiar militares, para administrar gobernantes que estuvieron involucrados en varias muertes en el Perú. Y entonces la Corte Interamericana dice, como ya existe esa obra, entonces el gobierno la debe conservar, la debe apoyar, la debe restaurar, etc. Y entonces aparece como se reincorpora a ese proceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero después hay otro proceso que se llama el caso penal Castro contra Perú, que también Perú fue condenado por ese mismo proceso, y la Corte Interamericana lo que dice es, como ya existe ese monumento, entonces coloquen los nombres de estas personas que resultaron muertas en el penal Castro, que eran en este caso, no eran civiles como en ese primer proceso, sino eran guerrilleros que estaban en el penal Castro, en una cárcel. Y resulta que cuando van a poner esas piedras ahí con los nombres de los guerrilleros que estaban en la cárcel, todos los cuidanderos de este memorial se opusieron rotundamente a compartir el mismo espacio simbólico de los civiles con los guerrilleros porque consideraron que ellos habían sido unos locos que también habían participado en ese proceso. Y una tercera sentencia, que es el proceso de la Cantuta contra Perú. En este caso, entran varios uniformados a una universidad, sacan 2 estudiantes, matan al profesor, matan a los 2 estudiantes y los entierran en un lugar que se llama La Cantuta. Nuevamente la Corte Interamericana condena a Perú y vuelve a tomar como referencia el mismo monumento y dice incorpórese los nombres de las 12 víctimas en el monumento. Bueno, esos tres procesos alrededor de un monumento generaron una gran tensión en Lima porque habían unos que consideraban que no compartían el mismo espacio simbólico con las víctimas y otros que consideraron que sí, que como esos 2 estudiantes no eran ni fujimoristas ni guerrilleros, podían incorporarse al mismo tema. Entonces ahí hay otra pregunta para el Departamento de Derecho Constitucional, que es el tema de los precedentes. O sea, la Corte Interamericana puede ordenar estas obras sin tener en cuenta, digamos, lo que es el juego simbólico que hay en ello, ¿no? Y por eso, pues, con el ánimo de acertar, es que también nos hacemos esa pregunta. 3 procesos y una sola obra.
solo apareció a Padre, Hijo y Espíritu Santo, y una obra verdadera, la siguiente. Y ahora les voy a mostrar casos, para darle la palabra a Lucas, sobre el efecto tan importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sobre los jueces internos de los países a los que forma parte. Ustedes saben que después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como eso era tan abstracto, canto a la bandera prácticamente, entonces hay sistemas que vuelven eso concreto. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que pertenecemos nosotros, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Africano de Derechos Humanos. Entonces la Corte Interamericana ha ordenado muchas obras de arte en el espacio público, monumentos en el espacio público. Y veamos algunos de los efectos que causa eso en la justicia interna colombiana. Por ejemplo, este caso es la solución amistosa. Solución amistosa es cuando, digamos, se resuelven los problemas en la Comisión Interamericana antes de ir a la Corte. Entonces, por ejemplo, esta es la obra que ordenaron en el caso de Villatina contra Colombia, una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta es la escultura, la reproducción exacta de los niños masacrados, que está actualmente en Medellín, en un parque que ha sido muy criticado porque, pues digamos, hay muchos borrachos y, digamos, las mamás no quisieran que los niños estuvieran en esas andanzas y estuvieran bien. Pero en todo caso es un monumento en el espacio público del proceso que se llama Villatina contra Colombia. El siguiente. Este es 19 comerciantes. También es una obra en el espacio público que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó pedir perdón y construir un monumento, y el monumento reproduce a los 19 comerciantes. Digamos que lo hemos conversado en otros momentos, pero lo que yo quiero ver acá es el resultado. ¿Cuál es el método utilizado para la reparación simbólica en la Corte y en los jueces internos? Entonces acá están los 19 comerciantes. Esta obra está en Bucaramanga. La siguiente, está esta otra, por ejemplo. Esta es la más triste de todas, la masacre de Mapiripán. Hola, ¿cómo está? La sentencia de la Corte. Y entonces esta es la obra, la reparación simbólica que ordenó la Corte, un monumento en el espacio público. Y es recurrente el tema en las sentencias de la Corte y también en la ley 1448, en la 975, en las sentencias internas se ordena un monumento. La ley de desaparecidos, que es tan importante, por ejemplo, se ordenan reiteradamente monumentos, y este es el tipo de monumentos que estamos haciendo en Colombia. La siguiente, por ejemplo es Trujillo, este es Trujillo, que también fue ordenado por una sentencia. Estos son algunos de los casos que quería mostrarles hoy, solamente para introducir el tema Lucas. Y a la siguiente, por favor. También está esta escultura que es muy importante tenerla en cuenta, es, digamos, es una escultura que en el libro de Castaño, Mi Lucha, dice que este es el monumento que concreta los aportes, simboliza los aportes de las autodefensas de Colombia a Colombia, digamos, ¿sí? Y de hecho en los procesos, ustedes miran, por ejemplo, las imputaciones de cargos de los fiscales en los procesos jurídicos, los postulados genuinamente dicen, por cuando las víctimas les preguntan ¿por qué mataron a mi papá, a mi hermano? Y no, porque él era un drogadicto, robaba equipos de sonido. Y usted dice, no, porque ese señor no volvió a hallar los pañales a donde la esposa, entonces lo mandaron a matar y yo lo maté. Y el otro dice, ¿y por qué lo mataron? No, porque él traía gasolina de contrabando, y entonces los propietarios, los empresarios de gasolina se estaban quedando sin trabajo, entonces el jefe lo mandó a matar y yo lo maté. Entonces, digamos, son 464 casos que repiten de manera sistemática, donde los postulados creen genuinamente que le están haciendo grandes aportes al país. Y este es uno de los monumentos. Entonces, digamos, creo que ahí acabé, ¿cierto? Pero bueno, entonces ahí, digamos, la razón fundamental por la que el Departamento de Derecho Constitucional se pregunta por eso es por eso. Porque la reparación simbólica tiene varios niveles. Uno, puede servir para hacer apología al delito, puede revictimizar, puede hacerle un gran negocio con un gran artista y no servir para la reparación simbólica, porque la reparación simbólica está en el centro de la ley 1448 de víctimas. Dice que las víctimas tienen derecho del 1 de enero del 85 hacia adelante a lo que se llama la reparación integral, es decir, a que les restituyan el derecho, a que les reparen económicamente, a que los rehabiliten y a la reparación simbólica. Pero de ahí para atrás solo tienen derecho a la reparación simbólica las víctimas. Y ustedes saben que el 1 de enero del 85 ya tenemos 6.320.000 víctimas inscritas, y ahí para atrás el número es indecible, y es a lo que tenemos derecho con los...
Entonces, digamos, hay un recurrente uso de los monumentos en el espacio público, generalmente, como un medio de reparar a las víctimas. Entonces, ¿qué son los temas que nos han ocupado en estos 14 conversatorios que hemos hecho antes? Vino aquí el fiscal, los defensores, los abogados, las víctimas mismas, y hay un cierto rechazo contra los objetos, digamos, que van adquiriendo como unas formas que no dicen nada. Bogotá hay 700 monumentos en el espacio público. Yo misma fui restauradora de esos monumentos porque yo fui restauradora de monumentos en el espacio público y se olvidan, no los vemos, no están ahí. Entonces, digamos, la invitación a Lucas es que Lucas nos ayude a reflexionar sobre este tema. ¿Qué otras formas de monumentos, qué otras formas de obras hay para reparar a las víctimas? ¿Cómo las podemos incorporar? ¿Cómo sería ese lenguaje? ¿Qué hacemos para que las cortes, los abogados, los jueces, digamos, no sigamos? O si esa es la línea, pues entonces fomentarla. Y si no es, ¿cuál podría ser? Esa es la conversación de esta tarde. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta para antes de empezar. Con eso podemos ir a Lucas en toda la dimensión. ¿Sí? Dime. Sí. Bueno, digamos que eso es un término muy específico de la Ley de Justicia y Paz. No sé, seguramente todos recuerdan ustedes que aquí hubo una ley, que es la Ley 975 del 2005, que la promovió sobre todo Álvaro Uribe cuando era presidente, y tenían, digamos, nombres. Hay dos elementos, dos sujetos fundamentales en esos procesos que son las víctimas y los victimarios. Entonces, en esa ley lentamente se ha tratado de superar ese término victimario, asesino, responsable, etcétera, y entonces en el proceso se llaman postulados. El postulado es como el responsable del daño y el perjuicio, ese sindicado, etcétera. En el caso de Puerto Boyacá, que es la sentencia que dentro de un mes se va a dictar, son 18 postulados que están en Itagüí y en La Picota, y las víctimas son 468 familias de 468 personas muertas. Lucas, entonces bienvenido, muchas gracias. Bienvenido a la universidad. Dime, perdón, dime. Sí. ¿De qué manera se ve o lo ven ustedes, el artista, el derecho? ¿Cómo entiende que un símbolo, una representación artística pueda reparar a una persona del daño que se le ha hecho? Entonces quiero saber exactamente eso porque, pues, desde mi perspectiva, desde mi carrera, el hecho del símbolo, aunque sea muy importante, no es un medio para reparar a las personas. Pues te propongo que si quieres lo oímos a Lucas al final, es una pregunta que puede ser bien, también válida. Digamos que desde el punto de vista jurídico, en el 2001 empezó a hacer eso carrera, ¿sabes? Hay una sentencia que es esta del campo de Barrios Altos contra Perú, donde el relator dice eso. Dice, hay algo que se daña que no puede ser reparado, ni con plata, ni restituyendo el derecho, ni con un tratamiento mental y físico. Hay algo que se daña en la violación de los derechos humanos que no se puede reparar. Y él propone que sea un símbolo, ¿sí? Entonces, digamos, si es válido o no, es bonito, podemos dejarlo para el final, para el foro, ¿sí? Entonces, si quieren, no sé, otra cosa, o le damos la palabra a Lucas, que todos me imagino que vienen a oír a Lucas y no a mí, ¿no?